¿Qué tal? Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, continuamos con el siguiente ejemplo. Ya lo describimos un poco en la clase pasada, pero bueno, lo vamos a retomar. Y se trata de un ejemplo de diseño de un par de, bueno, 3 elementos de una conexión. Y nos piden diseñar justamente los elementos de esta conexión para que resistan una tensión de 70 toneladas. Usar tornillos A325 de diámetro 5 octavos, que son el diámetro de unos 58 centímetros, considerando que el plano de corte cae en la zona roscada de los tornillos. Bien, ¿qué información tenemos? En este ejemplo ya tenemos menos información que en los ejemplos anteriores, por lo tanto son más decisiones que nosotros tenemos que tomar como diseñadores, ¿no? Quien está diseñando pues toma las decisiones, ciertas decisiones, dependiendo de cuáles son, o qué es lo que rodea la conexión que está diseñando en este caso. Bueno, se trata de 2 canales, espalda con espalda, que están conectados a una placa. No sabemos qué hay del lado izquierdo de la placa. La placa puede estar conectada a otro elemento estructural, ¿no? Puede estar soldada o también puede estar atornillada a otro elemento estructural, pero bueno, eso no lo sabemos. Tenemos aquí un corte y lo único que sabemos es que a esta placa, bueno, pues están conectados los 2 canales. Y la placa pasa por en medio de los 2. Esto es, hay un canal de este lado y otro canal en la parte de atrás, cuando lo vemos así de lado. Y si lo vemos en corte, bueno, pues vemos los 2 canales con la placa en medio. Si observan, no hay dimensiones de placa, no hay dimensiones de canales, no hay separación de tornillos. Lo que sí nos están dando es cómo se van a colocar los tornillos, esto es, cuál es su distribución y la carga que debemos de lograr que soporte la conexión, 70 toneladas. ¿Qué tenemos que decidir nosotros? Bueno, pues tenemos que decidir de qué tamaño son los canales, de qué tamaño tiene que ser la placa y cuántos tornillos vamos a colocar con esta distribución para que todo soporte 70 toneladas o más. Bien, pues entonces tenemos que iniciar y lo primero que hacemos es calcular la carga última de tensión. Recuerden que la carga de tensión que tenemos aquí, las 70 toneladas, no es la carga última. La carga última para la que la diseñamos es la carga que debe resistir multiplicada o amplificada por un factor de amplificación de carga, que recuerden depende del origen de las cargas que estamos utilizando, de las cargas que se van a aplicar. Esto nos lo dice el reglamento, las normas técnicas complementarias. Si no lo especificamos, como es el caso, no nos dicen de dónde viene esa carga, bueno, pues entonces lo asumimos como carga permanente. Si hubiera una combinación de carga permanente más carga accidental, entonces el factor de carga sería diferente. Tendríamos que verlo en las normas y saber cuál factor de carga aplicar. El que estamos aplicando aquí, que es este factor de 1.4, esto es, quiere decir que le estamos aumentando el 40% a la carga, es el factor que se emplea y el que nos indican las normas para cuando estamos empleando carga permanente solamente. Recuerden que como carga permanente son estas cargas que siempre van a estar ahí en la estructura. En este caso, las cargas muertas y las cargas vivas, por ejemplo, ¿no? Y mientras, repito, no se especifique que es una combinación de cargas permanentes más accidentales o etcétera, entonces no cambiamos el factor. Seguimos usando 1.4. Bien, entonces, recuerden también que estamos empleando el factor de carga porque el método que estamos usando es el método de factores de carga y resistencia, el método LRFD, que está indicado en las normas también, en el reglamento, y que está indicado también en las normas del ISC, el Instituto Americano de Construcción en Acero de Estados Unidos, que está indicado en el manual del Instituto Mexicano de Construcción en Acero, y que está indicado también en el reglamento de construcciones de la Ciudad de México en las normas técnicas complementarias.
Recuerden, no es el único método que hay. Sigue existiendo y sigue siendo válido el método por esfuerzos permisibles o el método de esfuerzos permisibles o esfuerzos admisibles. Sin embargo, la tendencia mundial para el diseño de estructuras pues es el de usar este método de factores de carga y resistencia, el método LRFD, por sus siglas en inglés. Bien, entonces en este método pues justamente se trata de usar factores de carga como este que estamos usando y factores de resistencia como este otro que usamos en las fórmulas, que uno aumenta las cargas y el otro disminuye los esfuerzos, ¿no? La resistencia de los elementos. Y la combinación de ambas cosas pues es lo que nos da el efecto o el comportamiento que nosotros necesitamos de la estructura. Bien, entonces, aplicando un factor de carga de 1,4, tenemos que la carga la carga última para la cual vamos a hacer el diseño es de 98 toneladas. Entonces, nosotros tenemos que elegir, definir un par de canales que soporten mínimo 98 toneladas. Tenemos que definir las dimensiones de la placa para que mínimo soporte 98 toneladas. Y tenemos que definir el número de tornillos necesario con este acomodo, tornillos de este tamaño, para que soporten también 98 toneladas. Entonces, bueno, empezamos por determinar, bueno, pues cuáles canales colocar. Y para saber cuáles canales elegir, cuáles usar, un parámetro que podemos tener es el área necesaria que deben de tener esos canales para soportar 98 toneladas. Y esa la podemos obtener de la expresión con la que calculamos la tensión resistente por el estado límite de afluencia. Si la igualamos, esa tensión resistente de estado límite de afluencia, la igualamos a las 98 toneladas, pues de aquí podemos despejar el área necesaria para soportar las 98 toneladas. Si además involucramos que son dos canales en la fórmula, bueno, pues entonces tenemos el área para un canal, el área necesaria para un canal. Y eso es lo que hacemos. Hacemos la igualación, despejamos el área y tenemos 21.5 centímetros cuadrados de área necesaria para un canal. Con esta área necesaria, entonces vamos a las tablas donde están los canales y buscamos un canal que más o menos tenga un área parecida. No vamos a encontrar uno que tenga el área exacta. Porque recuerden que los canales pues, ya están fabricados con determinadas medidas. Entonces, bueno, tenemos que proponer usar un canal que tenga un área parecida a ese. Y en este caso se está proponiendo usar un canal estándar de 254 milímetros por 22.76 kilogramos por metro de peso. Que convertido a pulgadas, los 254 centímetros son, perdón, los 254 milímetros son 25.4 centímetros y eso es 10 pulgadas. Entonces estamos usando o proponiendo un canal que mide 10 pulgadas de peralte y que pesa 22.76 kilogramos por metro. Tiene un área de 28.97. Si se fijan, pues es mayor a la que necesitamos. Sin embargo, bueno, es el que estamos proponiendo porque es un área parecida a la que necesitamos. Desde aquí entran todos los criterios de quien esté diseñando, ¿no? Puede haber alguien que diga, pues hay un canal que tiene 20.8 centímetros cuadrados de área, yo voy a proponer ese porque se parece más a esto que necesito, aunque esté un poco debajo. Está bien, lo pueden proponer y lo tienen que revisar y tienen que demostrar que sea efectivo o no. O alguien puede, a lo mejor hay un canal intermedio un poquito menor a 28 y alguien puede decir yo voy a proponer ese, a lo mejor hay uno que tenga 26 centímetros cuadrados de área y que no se va hasta los 28 y entonces dice yo voy a proponer ese. Está bien, también lo puede proponer. El punto es que pues tiene que revisarlo y demostrar que ese canal es adecuado. Y hay quien, como en este caso, puede proponer un canal con un área un poco mayor a la que se necesita y va a demostrar si se puede usar o no. Claro, ¿por qué desde el principio está yéndose con un área mayor? Bueno, porque acuérdense que el canal va a estar perforado y entonces va a haber una disminución ahí de material. Entonces, de alguna manera, por eso se está proponiendo uno con un área mayor, porque se sabe que va a haber una disminución, ¿no? Entonces, bueno, esto es criterio de quien está diseñando. Finalmente tiene que pues, revisarlo y demostrar que funciona, que si sirve o que no sirve, o cambiarlo, ¿no? Si llegamos a un punto en que no, ya nos damos cuenta de que el canal no sirve porque no resiste,
Bueno, pues nos regresamos y proponemos otro, ¿no? De otro tamaño y lo volvemos a revisar. De eso se trata el diseño, ¿no? Bueno, entonces, tenemos un área necesaria de 21.5 centímetros cuadrados por canal. Y luego también se propone utilizar una placa, fíjense aquí, es una propuesta. Cada quien también puede proponer el tamaño de placa que crea suficiente, ¿no? O necesaria. Y si no le resulta, bueno, pues tiene que regresarse y cambiar la dimensión, no pasa nada. En este caso se está proponiendo una placa de 27,5 centímetros de ancho y con un espesor de 1.75 centímetros, aparte de estos canales que se están proponiendo. Esto es que la placa, si los canales tienen 25 centímetros de ancho, la placa va a tener 27,5. No corresponde aquí a lo del dibujo, claro, aquí sale mucho más, pero sería una placa ligeramente más grande que el perante de los canales, más ancha. Y el espesor de 1.75 centímetros. Bueno, esas son las propuestas. Entonces, de las tablas se toman los datos del canal, peralte, ancho de patín, espesor de alma, espesor de patín, y este dato que es importante, que es el gramil propuesto en las tablas como el gramil adecuado o la separación adecuada entre el último hoyo, el hoyo de hasta arriba o el hoyo o el agujero de hasta abajo de los tornillos, y que es la distancia que hay de esa perforación a la orilla del patín. Recuerden que eso lo vimos en la clase pasada, en el dibujito que está en las tablas, y que nos dan los valores tanto del gramil G1 como del gramil G nada más, cuando las perforaciones son en los patines, nos dan ese valor de G, y cuando la perforación es aquí en el alma, pues nos dan este valor de G también, que es esa distancia, ¿no? Entre esta perforación y la orilla o la parte externa del canal, tanto arriba como abajo. Bueno, pues ese es el dato que tenemos aquí, 6 centímetros. Este dato nos va a ser de mucha utilidad porque no tenemos propuesta la separación entre agujeros. Entonces ya aquí ya vamos a tener, si decimos que este agujero va a estar a 6 centímetros de acá arriba y este de abajo va a estar a 6 centímetros de separación de acá abajo, bueno, pues la línea del medio de los tornillos, pues la vamos a poner en medio justamente, ¿no? La vamos a centrar. Y entonces ya con la medida del canal y esas dos medidas, pues ya podemos saber qué separación nos queda entre estos dos y entre estos dos. Ya es una cuestión solamente de geometría. Y nos faltaría proponer qué separación tendríamos horizontal, o sea, en la línea de la carga, que es el paso, ¿no? La separación S. Esta la vamos a proponer, pues también con los valores límites que ya sabemos que se tienen que calcular y que se tienen que revisar de acuerdo a las normas. Bueno, seguimos con diámetro de perforaciones. Ya saben que tenemos que aumentar al diámetro del tornillo. Tenemos que hacer una consideración de aumento para considerar el tamaño de la perforación, para el área neta y para el aplastamiento. 1/8 y 1/16. Y luego viene lo de las limitaciones justamente de separación. Entonces, si proponemos esta separación de 6 del agujero hacia arriba y de 6 centímetros del agujero hacia abajo, y dice acá, bueno, calculamos 12 veces el espesor, son 7,32 como separación máxima. Bueno, pues estamos cumpliendo, ¿no? Estamos poniendo 6, no se pasa de 7,32. Luego tenemos una separación mínima, que es 3 veces el diámetro del tornillo, 5,73. Pues proponemos 6 y entonces estamos más grandes que la separación mínima entre tornillos. Proponemos una separación de 6 entre tornillos. Y aquí ya tenemos, con eso ya tenemos el paso. Y proponemos, nos dice que la separación a la parte externa del perfil es de 3,34, pues nosotros la podemos proponer de 3,5, y con eso ya estamos cumpliendo, más grande que los 3,34 que nos ponen como límite. Y entonces ya tenemos la distribución de los tornillos. En el gramil, 6 centímetros arriba, 6 abajo, ponemos la línea de tornillos en medio, y entonces simplemente lo que queda, ¿no? Nos quedan a 6,75. Ninguna de estas separaciones se pasa de 7,32, entonces estamos cumpliendo con la separación máxima. Luego proponemos la separación horizontal o la línea de la carga de 6 centímetros y la mínima es de 5,73, entonces estamos siendo mayor que la mínima y menor que la máxima de 7,32, entonces lo podemos dejar de 6 centímetros.
Y la separación al borde, nos dicen que de 3.34 mínimo, bueno, pues la ponemos de 3.5, ¿no? Y entonces con eso ya cumplimos y ya tenemos todas las separaciones que necesitamos, o lo que es lo mismo, la distribución, ¿no?, de los tornillos. No es el número de tornillos todavía este que está aquí dibujado, eso lo vamos a saber hasta que calculemos cuántos tornillos se necesitan. Y simplemente pues aumentaremos las líneas de 3 en 3 hasta llegar a la cantidad de tornillos que se requieran, con las mismas separaciones. Bueno, entonces la distribución de tornillos queda como esta, y empezamos con la revisión de la placa, de esta placa que estamos proponiendo, ¿no? Entonces, revisamos su tensión resistente por el estado límite de fluencia. Su tensión resistente por el estado límite de fluencia la calculamos con esta expresión, área por esfuerzo y por el factor de reducción. Sabemos que el área es el ancho por el espesor. Tenemos un ancho de 27,5 por un espesor de 1,75, entonces 48,13 centímetros cuadrados de área. Y la tensión resistente por el estado límite de fluencia nos da de 109.592 kilogramos o 109 toneladas. Ya desde aquí podemos ir viendo, por el estado límite de fluencia resiste más que las 98 toneladas que necesitamos, entonces aquí vamos bien, incluso un poquito sobrados. La tendremos que revisar por el estado límite de fractura, porque la placa pues, tiene perforaciones también, igual que los canales. Entonces, para eso, pues tenemos que ver por dónde se puede romper la placa y calcular su ancho neto de la trayectoria de falla. ¿Cuántas trayectorias de falla tenemos aquí indicadas? Nada más tenemos una. ¿Será porque es la única que puede ocurrir o puede haber más trayectorias? Pregunta. Sí, Creo que sí podría haber más, ¿no? Ok, Marcelo, ¿cómo cuáles? Más o menos descríbenoslos. Podría ser la horizontal, lo que es... Una línea horizontal. Bueno, no, lo que es lo que es la abertura 1, en la segunda que sería el 2 y en el tercero el 3 o algo así. Ok. ¿Te En refieres zigzag. entonces a una línea que se vaya en diagonal? Sí, Sí, sí puede ocurrir, ¿no? Igual que en los casos anteriores. La falla podría empezar en esta perforación y después irse hacia la derecha, hacia esta otra perforación, y podría seguirse hacia la derecha hasta esta otra, ¿no? Y luego bajar. Y entonces la falla podría ser así, en diagonal, pasando por 3 perforaciones. Podría existir otra también, que se vaya en zigzag, y esto es que empiece por esta perforación, se vaya a esta a la derecha y luego regrese a esta a la izquierda y baje. Y entonces tendríamos esta perforación que pasa por 3 agujeros, pero que se va así, ¿no? En diagonales, en zigzag. Se va hacia la derecha y luego regresa. Bueno. Son las 3 posibles trayectorias, ¿no? La que está aquí indicada, que es así recta, ¿no?, vertical, que pasa por 3 perforaciones. Podría ser la que se va en diagonal, que también pasa por 3 perforaciones, y podría ser la que se va en zigzag, que también pasa por 3 perforaciones, ¿no? Sin embargo, ¿por qué no las tenemos marcadas? ¿Por qué no está marcada esta? Porque recuerden que la placa, en este caso, que es la que estamos revisando, la placa, se va a romper por donde tenga que vencer menos material, ¿no? O sea, por la trayectoria más corta, el ancho más corto, el ancho neto más corto. Y resulta que pues va a seguir siendo el más corto en este caso, porque las otras posibilidades involucran también 3 agujeros. La de la diagonal involucra 3 agujeros, la del zigzag también involucra 3 agujeros, pero involucran diagonales y las diagonales incrementan la longitud. Entonces, tendríamos un ancho menos 3 agujeros, pero más 2 diagonales. En este caso, 2 diagonales que sería una aquí y otra acá, o en el otro caso, una diagonal aquí y la otra aquí. Entonces, forzosamente esas otras opciones de falla
serían más largas. Y entonces fallaría antes por esta, que es más corta. ¿De acuerdo? Por eso, desde el principio, nada más está indicada esta. Con esta configuración de agujeros. Porque si cambiamos la configuración, como en los casos anteriores, donde hay otra configuración, pues ahí sí tenemos que revisar, porque a lo mejor no está tan fácil observar que esta va a ser la menor, y entonces sí mejor revisamos todas las posibles, ¿no? A lo mejor le ponemos números para saber cuál va a dar menor. Aquí no hay necesidad de poner números a las otras, porque es hasta por sentido común, ¿no? Lo estamos observando. Pasan por 3 agujeros también, pero en este caso aquí no vamos a aumentar diagonales y en las otras sí aumentaríamos diagonales y por lo tanto pues esta seguiría siendo la menor. Entonces por eso nada más tomamos en cuenta esto y es lo que estamos haciendo acá. Vamos a calcular el estado límite de fractura de la placa y su tensión resistente y entonces nada más consideramos el ancho neto de la trayectoria 1 y esto es el ancho de la placa 27, recuerden que estamos hablando de la placa, no de los canales. El 27.5, que es el ancho de la placa, menos 3 agujeros. Y esto nos da 25.59. Ese es el ancho neto. Su área neta, pues es ese ancho neto multiplicado por el espesor. Entonces, el ancho neto de la placa por el espesor nos da 36.47. Aquí tiene un 1 de más, no se vayan a confundir. Le pusieron 1.1.75. Es 1.75 nada más. Entonces nos da 36.47. Ese es el área neta. Y tenemos que revisar, bueno, tenemos que calcular el área efectiva. Y en el caso de las placas, recuerden que la norma nos dice que para las placas debemos de calcular el área efectiva o igualar el área efectiva al área neta, siempre y cuando no sea mayor que el 85% del área total. Entonces calculamos el 85% del área total. El área total de la placa, o sea, sin ninguna disminución, es de 48.13, ancho por espesor simplemente, 48.13. Entonces el 85% de 48.13 son 40.91. Nosotros tenemos un área neta de 36.47. Entonces nos quedamos con ella. El área efectiva es igual al área neta. ¿Por qué? Porque no se pasa del 85% del área total. No se pasa de 40.91. Si se pasara, y esta área neta se pasara de este valor, nos quedaríamos con este valor, o sea, con el valor más bajo. Ese sería el área efectiva, la más desfavorable. Bueno, entonces el área efectiva nos queda de 36.47. Calculamos su tensión resistente por el estado límite de fractura, que es su factor de reducción, área efectiva, 36.47, y 4080, que es el F su índice U, que es el esfuerzo último de la tensión. Para el acero tipo A36, recuerden que si no decimos otra cosa, el acero que estamos usando es tipo A36. Entonces, por estado límite de fractura nos da 111 toneladas. Un poquito más de 100, bueno, 111.6 toneladas más o menos. Entonces, tenemos por el estado límite de fluencia 109, estamos hablando de la placa, y por el estado límite de fractura 111.6 toneladas la placa. Esas dimensiones de placa que propusimos pues son adecuadas, incluso se pasan un poquito porque necesitamos que resista 98, ¿no? Que es lo que estamos calculando acá, que es la carga que se le va a aplicar, 98. Entonces la placa con estas dimensiones de 27,5 por 1,75 de espesor resiste muy bien las 98, incluso más, ¿no? Por estado límite de fluencia resiste 109 y por el estado límite de fractura resiste 111. Bueno, ahora, ¿cuánto resisten los canales? Estos que estamos proponiendo. Bueno, pues revisamos por el estado límite de fluencia. El estado límite de fluencia de los canales pues, es 2 veces, porque son 2 canales, su factor de reducción, el área gruesa de los canales, o el área sin reducción, y el FI. Ese es el estado límite de fluencia. Entonces tenemos 2 por 0.9 por 28.97, que es el área de un canal. Recuerden, es el área de uno solo, ya su área nominal, digamos. Y 2.530, que es el FY del acero. Por 2, porque son 2 canales. Y entonces los 2 canales soportan 131.9 toneladas, prácticamente 132 toneladas. Están soportando más que las 98 que necesitamos, ¿no? Podría alguien pensar, no, pues está sobrado ya desde aquí. Bueno, puede ser, pero recuerden que estos canales también van a tener perforaciones y el estado límite de fractura puede ser, su resistencia puede ser menor.
Entonces, bueno, seguimos revisando. Ahora vamos por el estado límite de fractura. La tensión resistente va a ser 2 veces el área efectiva por su factor de reducción y por el esfuerzo último de tensión. ¿Cuál es el área efectiva? En el caso de los canales, el área efectiva pues también es igual al área neta, pero aquí ya no es lo del 85% porque ya no son placas. Aquí nada más el área efectiva la tenemos que calcular si hay retraso por cortante, tenemos que hacer una disminución al área neta para convertirla en el área efectiva. Si hay retraso por cortante, ahorita vamos a ver, en este caso sí lo hay. Bueno, ¿cuál es el área neta? Bueno, el área neta de los canales la podemos calcular como lo hicimos en el ejemplo pasado. Nos imaginamos al canal desdoblado, ¿no? Desdoblamos un patín, y el patín superior y el patín inferior. Nos lo imaginamos desdoblado y entonces calculamos cómo va a ser su línea de falla, que va a ser la misma que la de la placa, y calculamos, por haberlo imaginado desdoblado o considerado desdoblado, tenemos que calcular un ancho prima, un B prima, si se acuerdan. Y ese B prima es el ancho total menos 2 veces el espesor promedio. Entonces tenemos que calcular un espesor promedio, porque el espesor del alma es diferente al espesor de los patines. Y ya que tengamos este ancho, este B prima, calculamos el ancho neto, restándole a ese B prima pues, las 3 perforaciones por donde pasa la línea de falla, y eso nos da el ancho neto. Y luego el área neta sería ese ancho neto por el espesor promedio. Y eso nos daría el área neta, ¿no?, de los canales. Bueno, esa es la forma en que lo hicimos en los ejemplos pasados. Pero hay otra forma de hacerlo también, sobre todo cuando la línea de falla pues, es más sencilla y es más fácil de calcular un área neta más aproximada, más real, ¿no?, que la otra. Porque la otra, pues le estamos restando por las líneas de doblez, le estamos calculando un espesor promedio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es menos aproximado. Esta forma de hacerlo, que se presta para este ejemplo, ¿no?, que es más sencillo, esta forma de hacerlo es considerando que el área neta es igual al área del perfil, lo voy a acercar, es el área del perfil, o sea, el área del canal, menos el área de acero que le estamos quitando por la presencia de los agujeros. Si se fijan, esto es un área. Esto es el diámetro de agujeros multiplicado por un espesor, por el espesor del alma, ¿no?, en este caso, que es donde están los agujeros. Entonces, diámetro por espesor es un área. Le estamos restando al área del perfil el número de áreas de los agujeros. O sea, le estamos quitando esa cantidad de acero, ¿no? Y le sumamos otra área que tiene que ver con las diagonales. La longitud de la diagonal, que es S cuadrada sobre 4G, por el espesor del alma otra vez. Le estaríamos sumando. Sin embargo, esta es la expresión que usaríamos. Sin embargo, en nuestro caso no hay diagonales, porque estamos diciendo que va a fallar en línea recta. Entonces solamente hay diámetros de agujeros y nada más. Entonces lo que hacemos es que calculamos el área neta, es el área total del canal, menos 3 áreas de agujeros. 1,91 que es el diámetro y 0,61, aquí es punto, 0,61 el espesor del alma. Esto nos da 3 áreas de agujeros. Entonces al área del canal total le estamos restando 3 áreas de agujeros y nos da 25,47 el área neta. Este es un área neta más exacta. Repito, ¿por qué lo hacemos en este ejemplo así? Porque se presta el ejemplo porque no tenemos agujeros en los patines. Todos los agujeros de la conexión están en el alma nada más. Entonces eso nos permite pues, hacer esta manera de calcular el área neta, que es un poco más exacta. No siempre se va a poder. Cuando tengamos una conexión más compleja, como en los ejemplos anteriores, pues lo tenemos que hacer más aproximado y lo hacemos como lo hicimos en el ejemplo anterior. ¿De acuerdo? Entonces, este es el área neta, 25,47. Ahora, el área efectiva. El área efectiva va a ser el área neta, pero disminuida por un factor de reducción por el retraso de cortante. Y en este caso sí hay retraso de cortante en los canales, porque
solamente de los dos canales, o de cada canal, solamente está conectado el alma con la placa, mediante los tornillos. Los patines no están conectados. Entonces, cuando tensionamos a los dos canales, el alma o las almas ligeramente se van a esforzar más que los patines. Y eso recuerden que ese fenómeno es al que le llamamos retraso por cortante. Y para considerarlo, ese comportamiento, para considerarlo, las normas nos dicen que tenemos que usar un factor de reducción. ¿Cuánto vale el factor de reducción para este caso de canales? También lo tenemos ahí en las normas y lo vimos por aquí, están en sus notas, en la parte de arriba. Y vimos que ese factor de reducción vale 0.7. Entonces, afectamos, el área efectiva va a ser el área neta, que calculamos ya, de 2547, afectada por ese factor de reducción 0.7 y nos da 1783. Ese es el área efectiva. Sustituimos en la expresión para calcular la tensión resistente por el estado límite de fractura y tenemos dos, que son los canales, 0.75 el factor de reducción, 1783 que es esta área efectiva y 4080 que es la resistencia última a la tensión y nos da 109.120 kilogramos, 109 toneladas. Entonces, los canales por estado límite de fluencia resisten 131.9 toneladas, por estado límite de fractura resisten 109.12 toneladas. Resisten menos por el estado límite de fractura que por el estado límite de fluencia. Entonces, sin embargo, 109 toneladas son más que las 98 que necesitamos. Entonces, vamos bien. Ya tenemos revisada la placa, ya sabemos que sí resiste las 98 toneladas, incluso un poco más, y ya tenemos revisados los canales, y ya sabemos que resisten las 98 toneladas, incluso un poco más. ¿Qué nos falta? Diseñar los tornillos. Nos vamos a quedar aquí, porque ahorita nos estamos emparejando con los otros dos grupos que les doy la misma clase, y continuamos en la siguiente clase con el diseño de los tornillos. ¿Qué le vamos a diseñar a los tornillos? Bueno, pues vamos a saber cuántos tornillos se tienen que colocar para que soporten las 98 toneladas también. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. ¿Alguna duda? Bien, si no hay dudas, aquí dejamos la clase. Nos vemos el día de mañana. Que tengan buen día. Nos vemos. Nos vemos.